Buenas tardes. Con esta entrega quiero empezar una serie de divulgación sobre espiritualidad, un poco con la característica de ir hilando un concepto, un tema, a lo largo de distintas informaciones o distintos textos revelados. Y bueno, es mi primer intento, así que espero que seáis indulgentes. Los obreros de la obra de al lado también nos quieren saludar y probablemente estarán haciendo ruido para que les prestéis un poquito de atención, así que también me disculpo de antemano por ello. Vamos allá. El tema de esta propuesta es el movimiento circular o la paradoja circular en la que nos vemos inmersos al intentar resolver nuestra realidad o nuestra vida dentro de este paradigma que es la espiritualidad. Bueno, a partir de ahora voy a leeros el texto que he escrito porque yo tampoco tengo mucha capacidad de improvisación y prefiero hacerlo así. Vamos con ello. El movimiento circular está presente de diversas formas en el conocimiento revelado desde la antigüedad hasta nuestros días y resulta ser el origen de una dificultad natural para nuestro entendimiento de cómo son las cosas y de nuestro desenvolvimiento en el entorno que conocemos. Llamémoslo nuestra realidad. Veamos a qué me refiero. Para acordar un marco terminológico, digamos que entendemos el movimiento circular como aquel desplazamiento que en su trayectoria termina por regresar a su punto de partida. Sin embargo, como bien saben los matemáticos, según la trigonometría, un movimiento circular no es más que la superposición de dos movimientos pendulares. Observa este gráfico, donde el seno y coseno de una progresión matemática cooperan en la construcción de una circunferencia. Este movimiento de ida y vuelta intermitente, constante e infinito se encuentra detrás de la conceptualización de cuestiones universales en el conocimiento espiritual, como la misma naturaleza del todo, pero también detrás de cuestiones prácticas como la forma en cómo creamos nuestra realidad o cómo ha de usarse la oración, por ejemplo. También en las formas de subjetivación individual, entendida como un equilibrio entre lo absoluto y lo relativo o entre sujeto y objeto. Más adelante explicaré este aspecto. Merece la pena mencionar que ya en el Kybalión encontramos múltiples referencias a la circularidad, en la descripción de sus principios universales. El principio de polaridad, el de ritmo, el de correspondencia y el de vibración contienen en su definición aspectos circulares. Bueno, empecemos por el principio, la naturaleza de la creación. En el principio encontramos la fuente, también conocida como Dios. Esta fuente es un conjunto infinito de unidades de energía autoconsciente que se organizan en estructuras de orden superior. Serapis Bey, al hablar de la energía en un manual para la ascensión, dice: cada uno de ustedes posee un número de cuerpos. Ustedes están bien familiarizados con uno de ellos, el cuerpo físico, pero mucho menos con el cuerpo emocional, con el mental y con el espiritual. Todos estos cuerpos están compuestos de energía, pero esa energía no pertenece al espectro electromagnético con el cual están familiarizados, como la luz, las ondas de radio y los rayos X. Hablo de la energía que subyace, que se encuentra detrás de esta energía que te es familiar y detrás de lo que llamas la materia. No puede ser detectada por los instrumentos de tus científicos porque esos instrumentos también están hechos de materia y ningún instrumento puede detectar frecuencias más elevadas que aquellas de las cuales está hecho. La energía de frecuencia más elevada es la energía de la fuente. Es la energía a partir de la cual se deriva la energía de la tercera dimensión, como la luz, por ejemplo. Pero toda energía es un continuo y para fines de nuestra discusión podemos pensar en ella bajo la forma de infinitas cantidades de unidades, cada una consciente a su propia manera. Estas unidades de energía acuerdan participar en esquemas de consciencia de un orden muy elevado, tales como yo mismo, o como las células de tu cuerpo. Bueno, en otras palabras, Dios, el todo, la fuente, es un conjunto infinito de energía autoconsciente y sus sucesivas agrupaciones cooperativas poseen a su vez su propia consciencia. Nosotros mismos, los individuos humanos que habitamos la Tierra, somos ejemplos de ese tipo de agrupaciones. Somos conscientes, pero también lo son a su manera cada uno de los átomos que nos forman. La fuente, en su infinitud, posee un potencial infinito. Podría ser cualquier cosa que se proponga.
pero ese potencial es en sí mismo solo eso, un potencial, no una experiencia. Esta idea es explicada de forma meridianamente clara por Dios mismo en su libro Conversaciones con Dios. Y dice: el alma, tu alma, ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento. Nada se le oculta, nada desconoce, pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. Pueden saber que son generosos, pero a menos que hagan algo que demuestre generosidad, no tienen sino un concepto. Pueden saber que son amables, pero a menos que hagan algo que demuestre su amabilidad con alguien, no tienen sino una idea sobre ustedes mismos. El único deseo de su alma, continúa Dios, es convertir ese magnífico concepto de sí misma en su mayor experiencia. En tanto el concepto no se convierta en experiencia, todo lo que hay es especulación. Yo he estado especulando sobre mí mismo durante mucho tiempo, dice. Más del que tú y yo podríamos recordar conjuntamente, más que la edad del universo multiplicada por sí misma. Vale. Ve, pues, qué joven es, qué nueva es mi experiencia de mí mismo. Aquí vemos que la idea de potencial convertido a experiencia se aplica exactamente igual a un alma, es decir, una derivación del todo, un ser espiritual multidimensional, un árbol de conciencia completo. Se aplica igual que a la totalidad de lo que es, a la misma fuente. Entonces, con el propósito de experimentarse, de conocerse a sí misma, la fuente se dividió en reorganizaciones energéticas, poniendo parte de sí misma en cada una de estas agrupaciones menores. Aunque, teniendo en cuenta que la energía de la fuente es infinita, también puede ser infinita la energía de cada agrupación menor. Porque si la fuente depositó la mitad del infinito en ella, por poner un ejemplo, esa mitad es a su vez infinita. Y aquí el término menor puede perder su sentido, ya que una agrupación de energía infinita no puede ser menor que otra también infinita. Vale, este lío que estoy escribiendo aquí es un poco la expresión de que realmente si Dios pone una parte de sí mismo en nosotros, nosotros al final tenemos que ser todopoderosos igualmente que Dios, porque si Dios ha puesto una parte de su infinito en nosotros, una parte del infinito es también infinito. Es una deducción lógica que hago yo y no sé si será acertada. Para entender la naturaleza de esta reestructuración podemos acudir al término fractalización. Veamos cómo puede asistirnos este concepto. La geometría fractal fue propuesta por Mandelbrot a partir de una sencilla pregunta que él mismo se hizo. ¿Cuánto mide la costa de Bretaña? Si observamos un mapa, podremos fácilmente medir el perímetro de la costa, pero ¿qué pasa si acercamos nuestro punto de vista? Vemos cómo aparecen nuevos detalles que antes no eran perceptibles. Estos detalles modifican sustancialmente la longitud del perímetro que queremos medir. Si nos acercamos más, aparecen nuevos detalles. Por tanto, podemos acercarnos observando sectores a una escala más pequeña cada vez. Vemos entonces que el perímetro de la costa no puede ser definido de forma absoluta, porque no hace más que ampliarse a medida que nosotros nos acercamos. Cada vez tiene más detalles, más rugosidades, sino solo relativamente a un contexto de observación. El perímetro tiene una longitud solamente en relación a un contexto de observación. El perímetro tiene una longitud determinada si lo miro desde una distancia y tiene otra determinada si lo miro desde otra distancia. Desde este pensamiento nace la geometría fractal. Y uno de los aspectos claves de esta geometría es la recursividad, ya que un fractal es una expresión que se contiene a sí misma. Veamos esta idea. Imagina que tenemos una expresión matemática que define un vector, una línea recta. En esta expresión añadimos una instrucción que dice: colócame a mí misma, la línea recta, en sentido perpendicular en mi centro geométrico y a mitad de tamaño. Me reduces de tamaño a la mitad y me colocas en el centro de mí mismo. Vale, ya tenemos una figura que se contiene a sí misma. Pero un momento, la figura ya no tiene forma de línea recta, tiene esta forma que estamos viendo ahora. Por tanto, lo que tenemos que añadir en el centro geométrico no es una línea recta,
según la instrucción inicial, es esta forma. Añádeme a mí mismo en el centro, era la instrucción. Hagámoslo. Pero un momento, ahora la figura ha cambiado otra vez y tiene la forma que estamos viendo. Ya no son 2 líneas, son 3 líneas. Por tanto, debemos actualizar nuestra figura. Esta operación no tiene fin. Cada vez que actualizamos la figura, redefinimos el conjunto y debemos reactualizar la figura en una operación recursiva sin fin. Esto es básicamente un fractal. Bueno, a cada actualización que estamos haciendo de la forma, la llamamos iteración. Una iteración es una actualización de la forma, es decir, cuántos pasos hemos dado, cuántas veces hemos incluido mi forma dentro de mí mismo. Y el fractal solo puede observarse en relación a un contexto dado, es decir, a una iteración concreta. Nunca en su conjunto, ya que sería necesaria una operación infinita. Si tuviéramos que ver el fractal globalmente, todo el fractal en su conjunto, deberíamos estar calculando las iteraciones hasta el infinito. Por lo tanto, no podríamos hacerlo. Tendremos que decir, vale, ¿cómo es el fractal en su tercera iteración? ¿Cómo es el fractal en su cuarta iteración? Es decir, el fractal, el contexto del fractal es relativo. Y ahora acudamos al fractal que tiene el mismo nombre de su creador, Mandelbrot. Imagina que esta figura es la fuente, la totalidad. Decide dividirse, fractalizarse, poniéndose a sí misma en cada fragmento. Un fractal de esta complejidad nos da la posibilidad de usarlo como metáfora visual del paisaje completo de todo lo que es. Podemos viajar a las distintas iteraciones donde nos iremos encontrando distintas representaciones de la fuente, modificadas y con distintas características, pero esencialmente portadoras de la totalidad de sí misma. En definitiva, lo que estamos haciendo es realizar un movimiento circular, el movimiento circular que da título a esta presentación. Desde un punto de partida, una forma, nos vamos introduciendo en las iteraciones hasta encontrar de nuevo la misma forma. Hemos vuelto al punto de partida. En Conversaciones con Dios se menciona este aspecto de la relatividad. Hablando de sí mismo en tercera persona dice Dios: ahora bien, al crear lo que está aquí y lo que está allí, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo. La mosca. En el momento de esta gran explosión de su interior, Dios creó la relatividad, el mayor don que se hizo nunca a sí mismo. De este modo, la relación es el mayor don que Dios les hizo nunca. Pero discutiremos este aspecto más adelante. Es decir, a partir de la separación, la realidad es siempre relativa a una iteración dada. En su fuente, en la fuente misma, la realidad es absoluta. Ahora, imagina que el interior de la figura es su cualidad espiritual. Imagina que esta figura es el todo, es la fuente, su componente de energía primordial, y que su perímetro, la piel de esta figura, es la parte correspondiente a la manifestación. Hagamos esta metáfora. Podemos observar cómo encontramos la misma estructura en los diferentes niveles o iteraciones, produciendo una bellísima metáfora de los distintos niveles o dimensiones espirituales con sus distintas manifestaciones. Lo que quiero decir es que lo que representa esta metáfora de la fractalización, esta metáfora de la evolución, de la división de la fuente en distintas etapas, o distintas dimensiones, o distintas entidades o árboles de conciencia, representa que, ya que podemos encontrar la misma figura cuando nos vamos a la primera iteración, cuando nos vamos a la fuente, y podemos encontrar esa figura en sucesivas iteraciones más abajo, podemos ver que en todas ellas hay un componente
espiritual, hay un componente de energía primordial y hay un componente de manifestación en cada uno de los niveles. Como es arriba, es abajo, que decía el Kybalión. Bueno, pues vamos a ver ahora 3 ejemplos prácticos de paradojas circulares en las que estamos habitualmente inmersos. La primera se refiere, el primer ejemplo se refiere a la generación de realidad y la oración. El segundo ejemplo se refiere al libre albedrío y el tercer ejemplo se refiere a la producción de subjetividad. En esta entrega voy a referirme solo al primero, por no alargarme demasiado, y espero que en poco tiempo hacer una segunda entrega con los 2 puntos que faltan. Bueno, pues vamos a ello. La paradoja circular en relación con la generación de realidad y el papel de la oración. ¿Vale? No voy a hablar en profundidad de este asunto, que ha sido ampliamente tratado por distintas fuentes. Mencionaré el aspecto circular, el aspecto aparentemente paradójico, y apuntaré la forma de resolverlo. Como veremos, la forma de resolverlo, la resolución, va a ser siempre la misma en los 3 ejemplos que voy a dar. Bien, por distintos canales se nos ha dicho que la realidad, tal como la percibimos, es solo un reflejo de nosotros mismos. Tal como tú eres, así será tu realidad. En este presupuesto se fundamentan los entrenamientos mentales, tales como un curso de milagros. Cambia tu interior y cambiarás tu realidad, nos dicen. Pero no es tan fácil. Imaginemos un ejemplo. Un escenario adverso. Es una hipótesis de trabajo. Tienes un escenario adverso, tienes problemas de subsistencia, por ejemplo. Te resulta difícil conseguir recursos para sobrevivir y eso genera temor y preocupación. A su vez, ese temor y preocupación está generando una realidad coherente con esos sentimientos. Más inseguridad, más carencia, más penalidades que reafirmarán todos tus temores. Estos temores, a su vez, reafirmarán de nuevo la realidad adversa, realimentando así de forma circular todo el escenario, un escenario adverso, que estará cada vez más consolidado. ¿Cómo salir de ahí? Esta es la paradoja circular. Te dicen, vale, cámbiate a ti mismo y cambiarás tu realidad, pero estamos condicionados por nuestra realidad, nosotros mismos estamos condicionados por nuestra realidad y nuestra realidad está condicionada por nosotros, ¿vale? Es una paradoja circular, es un modelo recursivo. Una cosa se está modificando a la otra. ¿Cómo salimos de ese laberinto? Vale, asimismo la oración es definida reiteradamente como un recurso válido. Parecería que puedes conseguir cosas con la oración. Y esta habilidad se fundamenta en el principio de mentalismo y de generación o creación, tal como se menciona en el Kybalión. El universo es mental y el poder de la mente es creador. Siguiendo con conversaciones con Dios, da una explicación que es la siguiente. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No se descubren a ustedes mismos, sino que se crean a ustedes mismos. Tratan, por lo tanto, no de averiguar quiénes son, sino de determinar quiénes quieren ser. Y también dice, no vives cada día para descubrir qué te espera ese día, sino para crearlo. Estás creando tu realidad cada minuto, probablemente sin saberlo. Muy bien, entonces, imagino y me concentro en una realidad mejor, y lo intento, y digo, voy a concentrarme en una realidad mejor para generar una realidad mejor. Pero mi realidad no cambia en absoluto. ¿Qué está pasando? Pues sencillamente que la realidad se genera a partir de lo que realmente crees, de lo que realmente piensas. Si estás convencido de que vives en un estado de carencia, seguirás generando ese estado, aunque hagas un esfuerzo de imaginación contrario. En palabras de Dios, existen pensamientos promotores de tus pensamientos, y esos pensamientos son los que se materializan.
Por eso, cuando en una oración pides algo, nunca se te da, porque la petición está reafirmando tu carencia. Dices, vale, pido una cosa, por tanto estás diciendo, no tengo esa cosa. Estás reafirmando tu carencia, y ese pensamiento de carencia es el que está generando tu realidad carente. Es el pensamiento promotor de la petición, es el pensamiento promotor de tu oración. Luego, si seguimos la pista de los pensamientos promotores, es decir, cuál es el pensamiento que ha promovido, el pensamiento que ha promovido, el pensamiento que ha promovido, vamos detectando todos los pensamientos que han sido originados, llegaremos al final a dos pensamientos posibles, el amor o el miedo. Por eso se dice que en última instancia cualquier pensamiento o acción está basado en el amor o en el miedo. Cualquier otro pensamiento que no sea el amor o el miedo es un derivado de estos dos pensamientos primordiales, una consecuencia de cualquiera de los dos. En Conversaciones con Dios hay un diálogo buenísimo donde se pregunta a Dios por qué no se manifiesta de una forma ineludible, que sea reconocible por todo el mundo, que nadie pueda negar. Dios explica magistralmente y con una sencillez abrumadora, y una de las cuestiones a las que alude es precisamente esta cualidad generadora de la realidad. ¿Vale? Habla de varias cuestiones, y una de ellas es esta. Cómo la realidad es generada a partir de nuestras creencias arraigadas, nuestros convencimientos de cómo son las cosas. Y dice, así pues, si se pide la revelación, ¿vale? Si tú me dices que yo me revele de manera inequívoca, entonces no puede darse, puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de que aquella falta, de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que vuestro pensamiento sobre algo es creador, y vuestra palabra es productora, y vuestro pensamiento y vuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces en tanto dan origen a vuestra realidad. Por lo tanto, experimentaréis que Dios no se ha revelado, ya que si lo hubiera hecho, no se lo pediríais. Vale, aquí lo que está diciendo es, estáis convencidos de que Dios nos está revelando, por lo tanto, ese convencimiento está generando vuestra realidad de que Dios nos está revelando. Sin embargo, Dios se está revelando en todas las cosas. Si vosotros aceptáis esa realidad, ya no necesitaréis pedirlo. Bueno, pues como puede verse, el problema de la oración y el problema de dominar y generar la realidad deseada es exactamente el mismo. Un problema circular, recursivo. No creo que mi realidad sea buena, por lo tanto no puedo generarla. Por lo tanto, mi realidad no es buena. En el caso de la oración, Dios nos dice que la única forma de oración es la gratitud, no la súplica. No puedes pedir cosas, sino tienes que agradecerlas. Porque la gratitud presupone que ya tienes algo. Entonces ese pensamiento de abundancia es el que va a generar una realidad de abundancia. Y la súplica, o la petición, significa que careces de ello. Y ese convencimiento de carencia es el que va a generar tu realidad carente. Pero ojo, no vale agradecer por algo que sabes que no tienes. Porque en el fondo sabes que no lo tienes. Y es igual que reafirmar la carencia. Entonces estamos anclados en el mismo punto, es el mismo círculo. ¿Vale? Tengo carencia, pero no puedo agradecer porque yo pienso en realidad que soy carente. Entonces, si no puedo agradecer y hacer una oración de agradecimiento, no puedo generar una realidad de abundancia. Sigo en el círculo y en la paradoja circular. Bueno, la solución a este dilema pasa por algo que Dios ha etiquetado como fe. Aunque yo prefiero llamarlo conocimiento, porque no me gusta demasiado la terminología religiosa. Y dice Dios, si tienes, aunque solo sea la fe equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Sabrás que eso está presente porque yo digo que está presente. Porque yo digo que incluso antes de que me preguntes, habré respondido. Porque yo digo, y se los he dicho
de todas las maneras concebibles, a través de cualquier maestro que puedas mencionar, que sea, lo que quieran, si lo quieren, en mi nombre, así será. Vale, este párrafo a mí me parece un poco críptico, pero tengo una interpretación para él. Y además es un párrafo que es muy importante porque es justamente el nudo que deshace la paradoja circular. Vale, digamos, es el párrafo importante. Y yo lo interpreto de la siguiente manera. Sabemos que Dios puso una parte de sí mismo en nosotros, y aunque nosotros lo hemos olvidado. Esa parte de Dios en nosotros es energía primordial, es causa incausada. Nosotros tenemos una porción de nosotros mismos que es Dios mismo. Es una porción, llamémosla divina o llamémosla todopoderosa. Mal que me pese a mí la terminología religiosa. Por tanto, nosotros lo tenemos todo. Lo podemos todo, en tanto que seamos capaces de admitirlo o de recordarlo. El único problema es que lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado con el proceso de la separación. Esa fe de la que habla Dios no es más que el reconocimiento de esta sencilla realidad. Nosotros, en nuestra dualidad personal, tenemos una parte egoica que está construyendo nuestra realidad en cada momento, basándose en pensamientos originados en el miedo, en lugar de originarlos en el amor. Pero también tenemos esa otra parte que hemos olvidado. Tener fe es recordar esto, es admitirlo, es reconocer nuestro propio poder. Una vez hemos admitido este hecho, hemos reconocido esta realidad, la generación de una realidad exterior acorde con este pensamiento será inmediata. De la misma forma, si usamos la oración para dar gracias, pero estando convencidos de que podemos agradecer sinceramente, dado que lo tenemos todo ese poder y por lo tanto todo se nos ha dado, agradeceremos sinceramente, nuestra realidad responderá inmediatamente a esa certeza. Este reconocimiento de quiénes somos será, como veremos más adelante, la fórmula para resolver las paradojas circulares en las que nos encontramos inmersos habitualmente. Será la manera de salir del laberinto. Vale, pues dejo ya para la siguiente entrega las paradojas sobre el libre albedrío y la producción de subjetividad, que son ejemplos muy parecidos a esta paradoja que hemos visto sobre la generación de realidad y sobre la oración. Muchas gracias por vuestra atención.